Muy bien, pasamos al siguiente tema. Seguimos con el segundo tema, chicos. Evolución histórica del pensamiento económico. Edad antigua. Tenemos a dos conocidos nosotros en lo que es la historia. Genios de su época, que son Platón y Aristóteles. ¿Qué nos dice Platón en lo que es el pensamiento económico? ¿Qué aporte nos da? Nos habla de lo que es las ciudades-estado y nos habla de que la propiedad no es privada, sino la propiedad es común. La propiedad común, es decir, que el Estado ya es el dueño de todo y que nosotros, la población, el pueblo, ya no tiene nada propio, sino que está supeditado, ¿no?, al superior. Mientras que Aristóteles sí nos habla de la propiedad privada. Dice, si nosotros ya estamos pagando impuestos, ¿por qué no tenemos nuestras propias cosas? Ya pagamos por esto. Aristóteles defiende la propiedad privada, mientras que Platón habla de las propiedades común al Estado, común al gobierno. Como pasaba, como les decía, en las ciudades-estado, ¿no? Cuando Grecia se iba a la guerra y estaba constituida por muchas ciudades, el rey de esa ciudad ponía todos los recursos en disposición al rey griego, y así hacia abajo. Entonces, primer aporte que hacen cada uno de ellos. Segundo aporte, Platón, ¿no?, habla de la especialización para lograr la riqueza. ¿Cómo así? Él dice que la especialización es lo que nos logra dar riqueza. Uno diría, ¿cómo? Simplemente es que aquello donde yo soy bueno debería especializarme, ¿no? ¿Cómo así? Sus ciudades o estados más importantes, ¿no? Atenas y Esparta. Esparta, ¿no?, quien no ha visto la película 300, ¿no?, donde ustedes pueden ver la especialización al máximo nivel. Cuando se encuentra el rey persa, ¿no?, con el general de los atenienses. Ahí hay una muy clara muestra de especialización. El general ateniense le dice, mi rey, yo pensé que íbamos a la guerra y usted ha traído menos guerreros que yo. No, yo he traído más guerreros que tú. Disculpe, mi rey, le dice, pero yo he traído varias miles de lanzas y usted unos cientos, pero yo he traído más guerreros que tú. Desencajado le pregunta, ¿cómo? Y el rey se acerca al ejército ateniense y le dice, profesión, alfarero, profesión, poeta, profesión, profesor. Y voltea a su ejército espartano y dice, profesión, aú. Todos eran guerreros. Entonces la especialización es lo que llevó la diferenciación a los espartanos. También lo mismo los atenienses, que se especializaron en ciencia, en arte. Mientras que Aristóteles, por otro lado, ¿ya?, hablaba de que eran tres los elementos, ¿ya?, que llevaba a lo que es la riqueza. De forma natural, ¿ya?, y uno diría, pero en los libros no está de forma natural. Sí, la forma natural de obtener riqueza en esa época era la agricultura, es decir, el trabajo. Esa es la primera forma, según Aristóteles, de obtener riqueza, trabajando. Y en la época antigua, el mayor trabajo, la mayor dedicación era la agricultura. La segunda es con el trueque, que era la forma de comercializar en esa época. Sí existía la moneda, pero recuerden que la moneda no tenía un valor numérico, tenía también un valor de trueque. Es decir, yo te daba un bien y tú, de acuerdo a tus necesidades, me cambiabas por otros bienes. Eso era el trueque. Mientras que el interés era la tercera forma. Ya mucho se ha hablado sobre o se ha especulado sobre que él condenaba o no la usura. Lo único sí es cierto es que el interés, hoy y ayer, sigue siendo una forma de obtener riqueza. Esos son los aportes tanto de Platón y Aristóteles. Y ojo, tengamos en cuenta algo, ¿ya? Estas formas de obtener riqueza hasta hoy, ¿ya?, son válidas, ¿no?
se usan. Ya no son las principales, pero siguen siendo válidas. Y como vayamos avanzando en este pensamiento económico, daremos cuenta que estamos viendo lo que en su momento era importante, que ahora todavía se usa, pero no es lo más importante en lo que es el pensamiento económico. Pasamos al segundo periodo de la Edad Media. Edad Media. Simplemente para hacer una acotación, la Edad Oscura. La edad donde toda la ciencia se detiene y todo está alrededor de Dios. La hegemonía del pensamiento cristiano estaba en esa época al tope y por ende, nosotros podemos decir que los aportes más importantes, entre los muchos aportes que hay en esa época, son de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Sus aportes están en relación a Dios, donde todos los bienes económicos estaban y debían ser dados a la iglesia. Hay que entender que todo el pensamiento cristiano rodeaba a lo que es el pensamiento económico en esa época. De repente, el más resaltante aporte realmente y netamente económico de esa época es el de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Donde habla de dos temas netamente, sin hablar de Dios, netamente económico, que es el justo precio y condena. San Agustín sigue las ideas platónicas, ¿ya? Y Santo Tomás de Aquino sigue las ideas aristotélicas. ¿Qué trata el justiprecio? ¿Qué trata la condena de la usura? Entendamos que en la Edad Media había mucho la servidumbre, ¿ya? La servidumbre simplemente es un peldaño más, un nivel más adelante que la esclavitud, pero siguen siendo esclavos. ¿Cuál era la característica de un siervo? Si, por ejemplo, nosotros en esa época éramos siervos y no teníamos ninguna protección de un rey, ¿ya? De un monarca, y vivíamos en el bosque, nos robaban a cada rato, quemaban nuestras tierras y teníamos que ir a pedir la protección del rey. Al pedir la protección del rey, ¿ya? Lo que estamos asumiendo es lo siguiente, que nosotros nos subordinamos al rey, ¿ya? Y todo lo que pedimos es unas tierras a trabajar, pero ojo, nos están dando algo, ¿ya? Por lo cual nosotros nos comprometemos a devolver toda la producción, solamente dejando lo necesario para que nosotros sobrevivamos, donde la tierra no es nuestra, ni nunca será nuestra, ¿ya? Donde todo lo que produzcamos es de ellos y donde mi vida, ¿ya? Pertenece al señor feudal. Es decir, si el señor feudal tiene que ir a la guerra, yo iré a la guerra por él. Entonces, dense cuenta, y acá condena la usura Santo Tomás de Aquino, estamos recibiendo un préstamo y por ese préstamo estamos pagando nuestra vida. Entonces, ahí condena la usura en el interés, porque es un interés muy grande, Santo Tomás de Aquino, y dice que debemos pagar el justiprecio, el justo precio. ¿Por qué? Porque, ok, nos están dando unas tierras para vivir y para producir, pues por un tiempo determinado tendremos que pagarlo, pero nuestra vida no es un pago, nuestra dedicación y nuestra vida hasta el final de nuestros días no es un justiprecio por eso. Muy bien, pasamos al tercer punto, que ya es de la edad moderna a la edad contemporánea, a nuestros días, donde se divide, ¿ya? Esto por escuelas, ¿ya? Está la escuela mercantilista. En la escuela mercantilista había un proteccionismo del mercado interno de las monarquías. Situémonos históricamente. Al situarnos históricamente estamos hablando de que ya hubo el descubrimiento de América y estamos en la época de las colonias, donde la monarquía más importante era la monarquía española. Y ellos pensaban en un proteccionismo en el mercado interno. Yo te puedo vender todos los productos que yo traigo de mis colonias.
¿ya? Y tú me puedes vender todo lo que yo no tenga en mi mercado. Pero ojo, si tú tú no me puedes vender un producto que yo ya vendo en mi mercado. Eso es proteccionismo del mercado interno. Y hablaba que la riqueza se obtenía, ¿ya?, por la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Y obviamente en esa época, ¿ya?, es la monarquía española, gracias al descubrimiento de sus colonias, ¿no?, donde más oro y plata se podía extraer. Por eso ellos eran la monarquía más poderosa y más rica. En esa época se decía que la riqueza lo daba el que acumulaba más metales preciosos. Y el que más se usaba ahí, el que más valor tenía, era el oro y la plata. Tuvieron suerte, se fueron a México, donde sí había oro, vinieron acá y donde había oro. Los portugueses se fueron a Brasil, ¿ya? Y en Brasil no había oro y plata, lo que había eran metales preciosos, diamantes, rubíes, eso había. Los terceros que quedaron ahí fue Inglaterra. Inglaterra tiene un montón de terreno, pero no había oro ni plata. No encontraron oro y plata. Y los franceses tenían dos, tres colonias chicas. La segunda, la escuela fisiócrata. En la escuela fisiócrata se definen las primeras leyes económicas en lo que es la obra Tabla Económica de Quesnay. Otra cosa importante en la escuela fisiócrata es el tema acerca de la riqueza. Ya no se mide por quién acumula más oro y plata, o sea, metales preciosos. La riqueza se mide por la agricultura, aquellos que tienen más terrenos agrícolas. ¿Por qué? La explicación es sencilla. Ya no estamos en la época colonial, estamos en la independencia de las colonias. Y los que tenían en la escuela anterior más poder eran los españoles, ¿ya?, los portugueses y los ingleses, en ese orden. Los que no tuvieron mucho poder en la repartición de las colonias fueron los franceses. Pero justamente ellos se prepararon para este momento. En la independencia de las colonias, ninguna de estas tres antes mencionadas podían apoyar a la liberación de las colonias, porque era darle un mal mensaje a sus propias colonias. Pero quien sí podía hacerlo, y lo hicieron, fueron los franceses. Los franceses apoyaron la liberación de las colonias y les vendieron armas a las colonias. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban preparándose para el siguiente momento. Una vez que viene la independencia de las colonias y ya no hay los recursos, ¿no?, para esas colonias, ¿no?, porque ellos, tanto España, Inglaterra y Portugal, no produjeron en sus terrenos porque vivían de sus colonias. Pero una vez que se independizan y no tienen qué comer, ya para eso Francia se había preparado y todos sus terrenos los volvieron agrícolas. Lograron producir más de lo necesario para su mercado interno y comenzaron a vender al mercado externo. Y por eso, en ese momento, aquel que tenía tierras, ¿ya?, y lo volvía agrícola, tenía más dinero, más riqueza. Seguimos con la escuela clásica, que nace en Inglaterra. Y tenemos a dos grandes representantes de la escuela clásica, Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith, en su obra Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza en las naciones, nos habla sobre la mano invisible. ¿Qué quiere decir la mano invisible? Acá habla de que el mercado debe autorregularse solo. Yo sé que en el colegio les han hablado que el ofertante, es decir, los monopolios, no deben controlar el mercado. Pero eso solo es una parte del concepto general de la mano invisible. La mano invisible de Adam Smith sugiere que nadie debe controlar los hilos del mercado. No el ofertante, es decir, no a los monopolios ni oligopolios. No el consumidor, porque el consumidor tampoco debe controlar el mercado. Porque si nosotros controlamos el mercado, si tú y yo que queremos pagar poco o nada de algo, ¿ya?, si ese poco o nada no logra cubrir los costos, simplemente desaparece ese producto y nos quedamos sin el producto en el mercado. Tampoco podemos controlar nosotros el mercado. El Estado, con las disculpas del caso, dígame quién o qué Estado controla bien el mercado. Y el mercado internacional es mucho menos. Entonces, se autorregula solo el mercado. Adam Smith dice que ninguno debe manejar el mercado, debe autorregularse solo.
Entonces, acá surge el concepto que la riqueza, ¿ya? Se mide a través de quién tiene más industria. Aquel país que tiene más industria, o por ende tendrá más riqueza. ¿Ven cómo va evolucionando el concepto de riqueza en este tiempo? Y acá aparece un concepto que lo vamos a mencionar, que es la ergocracia o valor trabajo. El valor trabajo dice que es la suma de todo el trabajo y todos los gastos necesarios o todos los costos necesarios para producir un producto X. Los trabajadores, la materia prima, el proceso, etc. Y pasamos a la siguiente escuela, la escuela marxista o la escuela de pensamiento, ¿ya?, marxista. O también conocida como la escuela crítica al pensamiento clásico. Esta escuela nace criticando a la escuela clásica. Acá tenemos a sus representantes, que es Karl Marx y Engels, donde ellos ven el suceso histórico que pasa ahí, donde hay lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Tenemos por un lado al capitalista o el dueño de las empresas, y por otro lado tenemos al proletariado o al trabajador. Lamentablemente en esa época los capitalistas, disculpen la palabra, peseteaban, ¿no? Peseteaban, le daban un sencillo al trabajador. Los tenían en condiciones de trabajo de 10, 12 o 14 horas. Los tenían en condiciones infrahumanas de trabajo. No tenían seguro, no tenían herramientas, no tenían nada que los ayudara en su trabajo. Entonces comienza la lucha de clases. Y lo que dice ya Marx dentro de estos conceptos es aparece el concepto de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿Ya? La plusvalía, como ustedes me dirán, ¿trabajo remunerado? No, la plusvalía es más que eso. La plusvalía son todos los beneficios, ¿ya?, que no recibe el trabajador, se lo queda el empleador. ¿Qué quiere decir? No horas extra, no CTS, no vacaciones, no seguro, no utilidades, nada de lo que hasta hoy hemos tenido. Tengo que decir algo de Marx. Revolucionó sí su concepto, pero no era un revolucionario luchador, sino planteó de que tenía que haber una mejor distribución y que la riqueza se medía por el número de trabajadores que tenía un país, ya no por la industria. Claro, recuerden que antes las fábricas tenían grandes máquinas y se necesitaba un gran número de trabajadores y por ahí se medía la riqueza. Y otro concepto que aparece ahí es el valor fuerza de trabajo, donde el valor se mide por la cantidad de horas hombre o la cantidad de personas o trabajadores para hacer un determinado producto. Pasamos a la siguiente escuela. Escuela neoclásica o nueva clásica. Aparece criticando a la escuela marxista y retoma las ideas clásicas. Y acá el nuevo aporte, aparte de retomar las ideas clásicas, es que el valor ya no lo mide por los trabajadores o por el trabajo que necesita. Ya el valor es un tema psicológico del consumidor. Es decir, el valor se va a medir por necesidad, por escasez, por utilidad, por los valores psicológicos, ¿ya?, factores psicológicos del consumidor. Miren, cuando hay escasez, ¿ya?, escasez de agua, ¿ya?, que cada cierto tiempo en verano tenemos escasez de agua, cuando tenemos agua, bueno, solemos pagar por el agua el precio normal del mercado. Pero cuando no hay agua o hace mucho calor, estamos dispuestos a pagar mucho más por ese producto. Entonces, el costo ya no lo pone la empresa, ya no lo pone el empresario, lo pone el consumidor de acuerdo a sus necesidades, la escasez, la utilidad.
Y en esta escuela aparecen en diferentes sitios que son parte de la escuela neoclásica, como es la escuela, ¿ya?, de Viena, Lausana, y Cambridge, donde al mismo tiempo, en la misma época, aparecieron estos conceptos de necesidad, escasez, utilidad para darle valor a los productos o servicios. Pasamos a la escuela keynesiana. John Maynard Keynes es quien dirige todo este concepto en esta época. Y para eso nos remontamos al año 29, ¿ya?, en la crisis económica en Estados Unidos, ¿ya?, la caída de Wall Street, el Jueves Negro, donde la economía estadounidense toca piso. Para que entiendan un poquito más y comprendan qué es lo que encierra el pensamiento keynesiano, quiero que entiendan que un país en crecimiento como Estados Unidos cae en su momento más crítico. Personas que tenían millones de dólares, dinero, en acciones, en bonos, en terrenos, pasaron a tener millones en pérdidas, de deuda, de un momento a otro por la caída del mercado de la bolsa de valores. Yo les recomiendo que vean una película, ¿ya?, que se llama Cinderella Man, el hombre cenicienta. Esta película trata sobre un boxeador en plena época de la depresión en Estados Unidos, y se ven cómo las personas en esa época vivían esta depresión. Este boxeador no tenía que comer, trabajaba duro, el trabajo era contado, había cientos de miles de desempleados y solamente había trabajo para unos cuantos. Donde él logra ser campeón de boxeo en esa época, inspiró a toda una generación a luchar, donde no había. De verdad les recomiendo mucho esa película, donde van a ver dentro de la trama alrededor la depresión del 29. Esto, cuando se da, John Maynard Keynes, cuando se da la depresión y la caída de Wall Street, dice, esto nunca debió pasar. El Estado debió intervenir directamente. Y dentro de las cosas que él propone, que el Estado intervenga directamente en el mercado y controle el mercado para evitar que esto vuelva a pasar. Si se dan cuenta del recuento de las escuelas, ninguna habla de una intervención directa. Por ahí que la escuela mercantilista habla de una intervención indirecta protegiendo su mercado. Las demás dicen dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que se autocontrolen solas. Nadie habla sobre una intervención, y menos del Estado. Pero Keynes dice que sí, que eso tiene que darse para evitar otra crisis como esta. Y pasamos a la siguiente y última escuela de esta parte. Escuela monetarista. La escuela monetarista, ¿no?, entra en crítica con la escuela keynesiana. Le dice, ¿qué pasó, Keynes? Estás mal de la cabeza, estás con Alzheimer, ¿qué pasó? ¿Cómo que el Estado debe intervenir directamente? Eso nunca debe pasar. El Estado tiene que tener un rol indirecto siempre, de constante cuidado con el mercado, de constante supervisión. Yo debo controlar los volúmenes monetarios, tengo que controlar la inversión estatal, tengo que controlar e impulsar la inversión estatal, y tengo que controlar el volumen monetario, ¿ya?, y tengo que controlar los temas fiscales, pero nunca intervenir directamente. Entonces los monetaristas dicen, sí, el Estado debe tener un rol de supervisión, pero nunca controlar directamente, porque, como ya se ha dicho anteriormente, el mercado debe autorregularse solo.
hacer énfasis en los temas de volumen monetario, hacer temas en los temas fiscales e incentivar la inversión estatal, ¿no? Y buscar la inversión privada. Eso va a controlar el mercado y eso va a hacer que el mercado funcione adecuadamente, como muchos de los gobiernos están haciendo hoy en día en sus países.